Los riñones, el tema del día de hoy que nos ocupa aquí en Noticias Globovisión Salud. La doctora Frandy Vázquez nos sigue acompañando, nefrólogo pediatra. Doctora, le preguntaba antes de irnos a la pausa, que nos están preguntando por las redes sociales, si es posible vivir con un solo riñón. Bueno, sí, sí es posible vivir con un solo riñón, como siempre digo, siempre y cuando lo cuidemos adecuadamente. Es importante también conocer el estado en el que esté ese riñón, porque muchas veces vemos que es un riñón, pero ese riñón está dilatado, tiene litiasis, que son los cálculos renales, o tienen una hipercalciuria, y obviamente eso me va a progresar o me va a favorecer el daño renal. ¿Qué es lo que queremos? Que un paciente, ya sea que nazca con un solo riñón o posterior a una cirugía, se le tenga que extraer un riñón y quede como un riñón único, tenga el cuidado y el control, porque obviamente al fallar ese riñón realmente no vamos a tener otro órgano que me ayude a suplantar esa función. En este caso, entonces ya el paciente necesitaría ya sea una terapia sustitutiva renal tipo hemodiálisis o diálisis peritoneal, o en el mejor de los casos, que es lo que uno espera, un trasplante renal. Entonces, el diagnóstico de un solo riñón debe hacerse de forma precoz en los niños que ya nazcan hacen una genesia o una hipoplasia renal, es decir, que uno se queda chiquito, el otro crece normal. Obviamente su riñón funcional va a ser el que está normal, pero es importante desde muy temprana edad diagnosticarlo para ayudarlo en lo que es la alimentación balanceada, el control de peso, un estilo de vida saludable, actividad física y su control regular para favorecer que ese riñón se mantenga funcional durante toda su vida, pues. Sí, esto es importante saberlo y además que es sumamente imperante que podamos ir haciendo los controles, revisiones. Normalmente cuando el niño está pequeño se le hace una serie de chequeos que son los primeros, pero en la parte pediátrica realmente se le hace un chequeo de riñones o solamente cuando se observa algo en el crecimiento fetal. Bueno, sí, eso es lo que siempre hemos tratado de transmitir, la importancia de lo que es el chequeo de la función renal y la toma de la tensión arterial en los niños pequeños, porque muchas veces solo acudimos al control pediátrico, se realiza hematología, un examen de orina simple y no pasa más nada. Entonces es importante siempre realizar por lo menos una química en donde me hable de la urea, de la creatinina y el ácido úrico, porque va a ser un marcador y de progresión y de seguimiento. ¿Por qué? Porque a veces llegan con valores alterados, pero no sabemos desde cuándo está teniendo esos valores alterados, y entonces por eso es que es importante saber si es una condición aguda o si es una condición crónica. Porque claro, le mencioné que la enfermedad renal no tiene cura, pero es cuando es la enfermedad renal crónica. Existe una condición en donde los pacientes pueden hacer elevación de urea, creatinina, pero está sujeto a un contexto agudo, es decir, el paciente está en un proceso séptico, en un proceso de sepsis por procesos infecciosos bacterianos, está sometido a una deshidratación extrema o cualquier otra condición que me favorece a que se me eleve la urea y la creatinina, pero una vez resuelto ese proceso que me lo conllevó, esos valores van a bajar. Entonces el paciente ya quedaría con un antecedente de una injuria renal aguda que en su defecto igual ameritaría su control nefrológico por lo menos una vez al año para chequear que todo se mantenga normal. Los niños normalmente se le recomienda dar lactancia materna exclusiva por lo menos los primeros 6 meses de vida y nos dicen que no hay que darle agua. Ujú. ¿A partir de qué edad debemos hidratarlos con agua y además cuándo es tomado para que su riñón vaya hidratándose de esta manera? Ok, bueno, en los niños siempre, o sea, independientemente la lactancia materna debe ser exclusiva en los primeros 6 meses de vida. Es un alimento completo que se han escrito hasta libros, tomos, solamente los beneficios que produce la lactancia materna y de sus componentes. En esos componentes que ella tiene, también tiene una parte líquida. De hecho, cuando el bebé succiona la leche, el seno, primero sale una parte líquida, que es lo que le calma la sed. Por eso en los primeros meses de vida el paciente no necesita ingerir un agua extra, porque ya lo obtiene de la primera toma de la mama. Luego está la leche transicional, que está entre líquida y espesa, y luego es cuando consigue la leche, que es la que lo alimenta, la leche definitiva. Por eso es importante una buena técnica en la succión, un buen tiempo de permanencia en cada seno para que él pueda adquirir todos los nutrientes que necesita. No hace falta darle agua No en estos hace primeros falta seis darle años de agua en vida. los primeros 6 meses de vida. Una vez que ya hayan pasado los 6 meses, que el paciente inicie una alimentación complementaria, que es alimentos diferentes a la leche materna, debe hacerse con mucho control. ¿Por qué? Porque estamos
dándole la memoria a ese paladar, ¿ok? Entonces, dependiendo de lo que nosotros le transmitamos a ese paladar se va a adaptar. Es decir, si le damos sus vegetales, sus verduras de forma programada, sus frutas, él va a acostumbrarse a comer eso y no necesita conocer la chuchería, ni el refresco, ni la chupeta. Porque el día que él se lo demos, ay, para que pruebe, ya le estás colocando esa memoria allí. Entonces ya él va a tener la sensación de que lo va a querer, lo va a conocer visualmente, va a saber el sabor y lo va a querer, porque las sustancias dulces o saladas son muy adictivas. Entonces, es importante la alimentación balanceada precisamente para mantener un equilibrio y porque en los primeros meses de vida, en los primeros años de vida, ese riñón completamente no está formado. O sea, necesita pasar su periodo de madurez y entonces que él después regule adecuadamente sus procesos. Si damos alimentos súper procesados o súper salados o muy dulces, eso me favorece a la excreción de ciertos minerales, ya sea el calcio, el ácido úrico, el fósforo, y me favorece a que haya una lesión a nivel de ese riñoncito. ¿A partir de qué edad se termina de formar los riñones en el ser humano? Bueno, los riñones en el embarazo se comienzan a formar a muy tempranas semanas y su proceso de nefrogénesis, que es la formación de las nefronas, ocurre hasta las 36 semanas. Por eso es importantísimo evitar en todo contexto los partos prematuros y los prematuros extremos, porque entonces ya detenemos esa formación de nefronas. Como vimos en el audio, cada riñón tiene entre 800 a 1.000.000 de nefronas. Se deben formar en las primeras semanas de vida y se detiene ese proceso a la semana 36. Después de la semana 36, el paciente si nace, obviamente no van a nacer antes de esa semana, no van a nacer con el número completo de nefronas. Entonces, estas nefronas, que son como los obreros del riñón, después tienen que trabajar más y eso, y en algún momento puede llegar que me dejen de trabajar y me produzca el daño. En cambio, un niño adecuadamente formado, van a ser con sus riñones completos y bueno, si hay alguna afectación ya va a ser por otras causas. En el contexto, esa es la función de la formación de la nefrogénesis, pero la función tubular, que es la que se encarga de eliminar y de reabsorber los demás nutrientes, eso se termina de formar a promedio como a los 3 años. Por eso es que en los primeros años de vida es muy frecuente las tubulopatías, que es como la pérdida de calcio, la pérdida de ácido úrico, la pérdida de fósforo, porque es un proceso natural en el contexto de que medio se adapta a la edad adulta, por decirlo así de alguna manera. Sí, esto se lo preguntaba porque, bueno, siempre tenemos que cuidarlos del embarazo, Claro. el crecimiento, pero como le decía al principio, cuando somos adultos a veces nos olvidamos un poco de que esos señores están allí trabajando para nosotros. Exacto. Es importante en la parte adulta que obviamente el paciente, una vez que haya diagnosticado la hipertensión o que tenga diagnosticado la diabetes, mantengan un control periódico y regular, y de forma regular de sus valores. ¿Por qué? Porque vemos que son enfermedades silenciosas. Realmente la hipertensión, uno puede estar aquí tranquilo y tener la tensión altísima o la glicemia muy alterada. Entonces ya cuando el cuerpo ya no compensa, que es esa falsa sensación de que todo está bien, entonces cuando se ven los síntomas y ya el daño va a estar establecido. Entonces, ¿qué es importante? Controlar los valores normales, tomar su tratamiento de forma regular, una alimentación balanceada, el control de peso, que es importantísimo, y sus chequeos periódicos. En los pacientes que no tengan ningún diagnóstico, obviamente la prevención es lo importante. Doctora, se nos terminó el tiempo. ¿Cómo la pueden contactar? Bueno, a través de mis redes sociales por Instagram, DRA Frandi BL. En pantalla está para que pueda tomar nota y pueda seguirle. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y bueno, a cuidar esos riñones todos. Así es, la doctora Frandi Vaz que nos estuvo acompañando, quien es el nefrólogo pediatra. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden nuestra señal en vivo en YouTube como Globovisión en Vivo, nuestra cuenta @salud_gb y @Daniela J. Sala. Será hasta una próxima oportunidad.